Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche, en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí. Último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73. 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.
nos acompañas con tus palmas por aquel glorioso día. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Aleluya. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. ¡Grítalo! Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Por qué me rescatas? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Dile ahí en tu lugar, dile: Señor, gracias por aquel glorioso día. Dile: gracias por aquel precioso momento en el cual pudimos recibir la salvación. Y hoy dile: Señor, permite que podamos construir un lugar sagrado, un lugar agradable a ti. Dile: Espíritu Santo, guíame para que yo pueda, Padre, hacer que mi corazón sea un lugar agradable a ti, un lugar agradable a tu presencia, un lugar agradable. Dile: Espíritu Santo, enséñame a que sea un lugar agradable para ti.
y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Una vez más, dile. Eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Dile, Señor, queremos que sea un santuario para ti. Queremos que sea un lugar para que puedas descansar. Y en piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti.
Seremos un santuario para ti. Mira una vez más con tus palabras. Y vamos a construir y una habitación y un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Una vez más. Y vamos a construir una habitación y un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Dile, Señor, queremos construir un lugar con tus propias palabras, que sea un santuario. Sabes, este canto nos invita a santificarnos. Sabemos que santo solamente es Él, pero a buscar nuestra santificación, a buscar apartarnos, al decir, ¿sabes? Cuando le decimos, Señor, que sea un lugar agradable, que sea un lugar, un santuario para ti, eso significa que tú y yo estamos siendo apartados, que estamos dejando de lado cualquier situación, cualquier circunstancia, y le estamos diciendo, Señor, yo quiero que mi espíritu, yo quiero que mi cuerpo, yo quiero ser un templo de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser apartado y quiero ser únicamente para ti. Que cuando Él venga a este lugar, Él pueda decir, me siento cómodo, me siento amado, me siento agradable, me siento cómodo en la iglesia de tal, porque me adoran en espíritu y en verdad, porque me adoran con todo su corazón. Y con tus propias palabras, dile, Espíritu Santo, yo quiero, de verdad quiero que sea un lugar agradable para ti, que te sientas amado en este lugar por cada uno de nosotros, así como nosotros nos sentimos amados por ese grandioso amor, por ese amor que fue entregado en la cruz, por ese grandioso amor que nunca ha existido un Dios igual, que nunca ha existido un Dios que se compare a la magnitud de ese amor que se ha entregado por nosotros. Dile, Señor, queremos ser entregados a ti. Siéntete cómodo, siéntete agradable en este lugar. Siéntete amado por cada corazón que está en este lugar. Que cada corazón se incline a buscarte, a buscar tu rostro, a buscar conectarse con el tuyo, a buscar conectarse con tu corazón. Vamos ahí, dile, Señor, yo quiero disfrutar de tu presencia. Dile, oh Espíritu de Dios, enséñame a adorarte. Oh Dios, tú eres digno. Hoy me aparto a ti. Hoy me aparto a tu presencia. Hoy me aparto a lo que quieres para mí, a tus planes y no a los míos, Dios. Tú eres santo, al estar en ti somos santos, al estar en ti el pecado huye. Oh, gran Dios, al que es santo y al que es digno, y
nuestra voz diciendo cuán grande. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Una vez más, cuán grande Es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor por mí, cuán grande es tu amor, grande es tu amor. Ay, dile, quiero disfrutar de tu amor. Ay, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero disfrutar y quiero sentir ese amor que ya has dado, ese amor que tú diste en la cruz del Calvario. En esa cruz, dile, yo quiero sentir ese amor. Yo quiero sentir ese amor en mi espíritu. Yo quiero sentir ese amor en mi corazón. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande fue tu amor por mí. Cuán grande es tu amor por mí. Una vez más, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu Te adoramos, amor Jesús. por mí. Grande y maravilloso es el amor de Dios. Estaba meditando en el canto anterior que dice, vamos a construir una habitación. Y se me venía a la mente cuando llega una visita a la casa y tome su lugar, y es cuando se asea la casa, sobre todo cuando sabemos que va a llegar una visita, ¿verdad? Se asea la casa y la habitación donde lo vamos a acomodar está resplandeciente. ¿Sí? ¿A cuántos les sucede eso? ¿O cuántos han llegado a una casa y la casa está desordenada? La habitación que les dejan está desordenada. Mi esposa sí ha ido a una casa así. Bueno, pero hay algo interesante. ¿Saben? A ver, si nos pueden ayudar, por favor, hay mucho ruido. Hay algo interesante. Cuando Jesús viene, ¿cuántos saben que nosotros somos una habitación para el Espíritu Santo, para Jesús, para Dios? ¿Y saben qué? Cuando Él llega, la casa está desordenada, sucia, y Él llega y la asea, la limpia, la pone bonita, y a nosotros nos toca solamente cuidarla, y tristemente somos descuidados y la volvemos a ensuciar, y Jesús la vuelve a limpiar. Así es de que yo quiero invitarte para que esta habitación, di conmigo, esta habitación la voy a mantener limpia, porque Jesús vive aquí. Bien, queremos darle la bienvenida a Victoria Sánchez. ¿Dónde está Victoria? Victoria. Dios te bendiga, Victoria. Está Mía Yaremi Aguilar,
Mía Yanitza Prieto y Marina Sánchez Ortega. ¿Dónde están? Que Dios les bendiga, nos da mucho gusto tenerles con nosotros y esperamos que puedan tener un tiempo agradable, sobre todo aprender de la palabra del Señor, que es lo que nosotros hacemos en este lugar. Bien, quiero entrar a la palabra. Es un día en donde se le llama la Semana Mayor, al menos aquí en México, ¿verdad? Es una semana donde en todo el mundo cristiano, no estoy hablando de solamente los cristianos, sino de todo el mundo cristiano, todos aquellos que proclaman a Jesús como el Hijo de Dios, que son cristianos, celebran esta semana, la Semana Santa. Algunos solamente jueves, viernes o más bien jueves, viernes, sábado y domingo. En muchos lugares del mundo el día jueves y viernes es festivo por la Semana Santa. Y en realidad es un tiempo en donde tenemos que aprender que la Semana Mayor o la Semana Santa, como se llama, debe de ser algo que sí recordemos, que sí aprendamos, pero yo creo que lo más importante es que todo el año lo tengamos presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Quiero comentarles que cuando vivimos en Estados Unidos y era estas fechas, llegué a la escuela de mi hijo, de Isaí, y pregunté cuáles iban a ser los días de asueto. No sé por qué pregunté eso, si ni iba yo a salir de vacaciones, pero pregunté. Y entonces la secretaria de la secundaria allá en California me dijo: señor, este pueblo, esta nación no es católica y nosotros no celebramos la Semana Santa. Sentí un golpe muy fuerte. Dije, wow, ¿por qué ando preguntando cosas que ni me incumben? Y ya ni le dije que era yo pastor, sino imagínense. Entonces entendí que nuestro México querido celebra la Semana Santa de una manera diferente a otras naciones. Yo pensé que todo el mundo celebraba la Semana Santa, pero ahí entendí que no. Salí regañado por una secretaria que ni hija de Dios era. Y bueno, así suceden las cosas. Vamos a ver entonces el día de hoy lo que la Biblia nos enseña. Y el título del día de hoy es: las multitudes aclaman al Rey de Reyes. Y es impresionante o es interesante. Quiero que busquen su cita bíblica. Lucas capítulo 19, verso 38. Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 38. Y es interesante que la historia nos enseña, de acuerdo a los sucesos que ocurrieron en aquellos días cuando Jesús vivía en esta tierra. Y la Biblia nos enseña que Él entró a Jerusalén un día y toda la ciudad y la gente lo vitoreaba como el rey, lo saludaba como el rey y se inclinaba ante Él como el rey. Esto es interesante porque la gente no lo quería entender, ni siquiera lo quería reconocer como el Hijo de Dios. No quería estar, o había gente que lo reconocía como un profeta, lo reconocía como un hombre que Dios lo utilizaba, pero muy pocos lo reconocían como el Hijo de Dios. Pero en esa ocasión las multitudes se agolparon para recibirlo.
Y Lucas capítulo 19, verso 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es lo que la gente gritaba. Pero la historia nos enseña que el día 28 de junio de 1838 se coronaba a la reina Victoria en la abadía de Westminster con cerca de 400,000 visitantes que llegaron a Londres para presenciar este magno acontecimiento. Toda la gente estaba tratando de ver y saber cómo iba a ser esto. Uno de los periódicos locales describió este evento como algo singular, como algo espectacular, como algo nunca antes había sido visto con coronaciones anteriores. La historia dice que era tantas las multitudes que se agolparon en las calles que aún, el pueblo, la gente que no tenía ningún nombramiento real, sino todos los vasallos, todos los plebeyos se juntaron, y la gente o los policías, la policía real, lejos de hacer la valla impenetrable, permitió en esa ocasión, se hizo de la vista gorda, como decimos en México, ¿verdad? Y permitió que la gente común y corriente se acercara y pudiera ver más de cerca a la reina. Fue algo espectacular. Pero hay algo interesante que hoy quiero decirles. Y en primer lugar, quiero decirles que esta entrada triunfal, como se menciona en la Biblia y como hoy muchos predicadores, muchas iglesias están haciendo una pronunciación respecto a la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, encontramos que hay tres cosas importantes que sucedieron. Y quiero que las vayamos viendo una a una. La primera, la preparación. Lucas capítulo 19, versos 28 al 25, nos habla precisamente de la trascendental entrada del Mesías, de Jesús, cuando se puso en marcha. Y la entrada triunfal no solamente fue cuando Jesús caminaba por las calles y era vitoreado por el pueblo, no, sino la entrada triunfal viene desde antes. Y encontramos que el Mesías es el momento en que sabe que tiene que entrar a Jerusalén. Y hay algo interesante: Jesucristo, el Hijo de Dios, envía a dos de sus discípulos y les dice: vayan a la aldea de enfrente. Los historiadores creen que haya sido la aldea de Betfagé. Los detalles de lo que los dos encontrarían allí proporcionaron un innegable ejemplo de la omnisciencia de Jesucristo. ¿Qué es omnisciencia? Que Jesús todo lo sabe. Y eso solamente son atributos que Dios tiene. Los atributos de Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Es omnipotente, Él todo lo puede. Él es eterno, Él ha sido y seguirá siendo, entre otros atributos que se le reconocen. Y entonces Jesucristo, como el Hijo de Dios, hace manifiesto este atributo como Hijo de Dios y le dice a dos de sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y allí en ese lugar van a encontrar un pollino. Ahora, hay algo interesante cuando hablamos de la omnisciencia de Jesucristo, que es un atributo de Dios, y recordemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces Jesucristo tiene ese atributo de la omnisciencia,
Y la Biblia lo recalca y nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 25, y nos dice allí que Jesús conoce, escúchenme bien, Jesús conoce a todos y sabe los pensamientos de todos. Así es que ten cuidado con lo que estás pensando, porque Jesús conoce tus pensamientos. Puedes decir amén o puedes decir ay, si estás pensando mal, si no estás pensando de acuerdo a lo que Dios pide. Y entonces la Biblia nos enseña que en primer lugar les dice a sus discípulos que hallarían un pollino atado. Juan capítulo 12 verso 14 lo menciona, y Zacarías capítulo 9 verso 9, 500 años aproximadamente atrás, él está profetizando y dice Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Es decir, Jesús sabía que en ese momento se iba a cumplir la profecía. Por eso es que dice a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y allí encontrarán atada una asna con su pollino. Traedme el pollino. Y cuando los dueños les pregunten por qué están desatando ese burrito, a dónde lo llevan, por qué se lo quieren llevar, ustedes solamente les van a contestar: porque el Señor lo necesita. Esa es la omnisciencia de Dios. Esa es la omnisciencia de Jesús. Y la Biblia nos enseña que cuando los discípulos van hasta ese lugar, entonces ellos se dan cuenta que efectivamente así sucede. La Biblia nos enseña que David, el rey David, montó una mula. Primero de Reyes capítulo 1, 38 y 44 nos enseña que él, cuando fue coronado y cuando entró para tomar, o cuando fue el tiempo de su coronación, él montó una mula. Salomón montó una mula, pero Jesucristo montó un pollino. Ahora, de acuerdo a la historia, se dice que los grandes reyes, cuando entraban a un lugar, a su propia ciudad, generalmente ellos entraban en un caballo, porque el caballo emana o menciona fuerza, poder, autoridad, belleza. Y eso es lo que los reyes podían o tenían que entrar cabalgando en un caballo, válgase la redundancia, de tal manera que ellos, al ir cabalgando en ese animal, ellos podían mostrar su poderío, podían mostrar la realeza, y entonces toda la gente tenía que humillarse delante de ellos. Pero Jesús no. Sabes que cuando, de acuerdo a los historiadores, cuando un rey entraba en un pollino, en un burrito, lo único que demostraba era humildad, era sencillez. Por eso es que Jesús utilizó un pollino que jamás había sido montado. Ahora, si tú conoces un poquito sobre ganadería, tú no puedes atreverte a montar un burrito o un caballo que jamás ha sido montado, porque apenas lo intentas y te va a recibir con patadas, respingos y más cosas, ¿sí o no? Pero sabes, aún el burro entendió que Jesús lo necesitaba y no respingó, como ustedes comprenderán. Cuando Jesús dice: necesito de tu servicio, digan amén o ay. Creo que lo comprendieron todos los que se rieron. Bien, entonces la Biblia nos enseña, Mateo capítulo 21 versos 4 al 5 dice: todo esto aconteció, lo decíamos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿verdad? Entonces encontramos que es la preparación. Jesús está preparando la entrada triunfal.
Él sabía perfectamente que era el último año, le quedaban pocos días de vida, porque él, escúchenme bien, no iba a ser aprendido como mucha gente lo cree y lo piensa, que llegaron los soldados y lo tomaron preso para llevarlo y ser sentenciado a una muerte de cruz. No, la Biblia nos enseña que Jesús entregó su vida. Cuando los soldados llegaron y dijeron, ahora sí, dijo, yo vine aquí para entregar mi vida, no vine aquí para otra cosa. Entonces Jesús entrega su vida y él sabía lo que iba a suceder, de tal manera que dijo, es el momento de hacerlo. Este es el tiempo, este es el año. Este es el año en donde se cumplen las profecías. Este es el año donde el Mesías tendrá que ser crucificado. Esta es la última Pascua, donde la gente tendrá que traer sacrificios para poder ser perdonado de sus pecados, porque es el tiempo, es el año en el que el Cordero de Dios tendrá que ser sacrificado una sola vez y para siempre por todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, como su Salvador personal. Entonces Jesús lo sabía y él sabía que tenía que ser así, e hizo la preparación, porque él iba a entrar triunfante a Jerusalén. Lo sabía. Ahora fíjate bien, número 2, primero dije es la preparación, número 2, la adoración. Lucas capítulo 19 versos 36 al 38 nos habla precisamente sobre la gente que empieza a lanzar sus mantos para que Jesús pase. Pero hay algo interesante, que en Mateo, en Marcos y en Lucas encontramos que se lanzan los mantos, pero el Evangelio de Juan dice que lanzaban o ponían palmas a los pies de Jesús. Mantos y palmas. De hecho hay un canto cristiano que así dice: mantos y palmas ofreciendo a Jesús. Ahora, hay algo que tú y yo debemos de entender, porque estamos hablando de que la entrada triunfal tenía 3 puntos, o tiene 3 puntos interesantes. Número 1, dijimos la preparación. Número 2, estamos en la adoración. A su paso, la gente tendía mantos por el camino delante de él. Al hacer esto, ellos estaban expresando su anhelo de someterse a Jesús. Y esto el pueblo de Israel lo sabía y lo vivía, porque ya había tenido muchos reyes. Escúchenme bien, la Biblia nos enseña, primer rey Saúl, ¿lo recuerdan? Antes el pueblo de Israel era gobernado por los jueces. El pueblo de Israel pide un rey. Y como el pueblo de Israel pide un rey porque quiere ser gobernado igual que todos los pueblos, entonces ellos, o Dios les pone un rey de acuerdo a su petición. Pero hay algo interesante que tú y yo debemos de comprender. Cuando un rey entraba o cabalgaba o era coronado, la gente lanzaba sus mantos, se inclinaba, lanzaba palmas, porque reconocían a su rey. La Biblia nos enseña, segundo de Reyes capítulo 9:13, dice: poniéndose simbólicamente debajo de sus pies como su rey. Eso lo dice la Biblia, y habla de Jehú, uno de los reyes de Israel. Y eso mismo sucedió con Jesús. Ahora, Jesús, la gente no lo quería reconocer ni siquiera como profeta. O sea, no sabían quién era. Cuando Jesús preguntó: ¿y quién dice la gente? O sea, la gente habla de quién soy, pero ustedes, ¿o qué dice la gente de quién soy yo? Y entonces algunos le dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. En realidad no sabemos, o la gente lo que dice. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién creen o quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice: Pedro,
Esto no te lo reveló sangre ni carne, esto te lo reveló mi Padre, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Pedro reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y sabes, en ese tiempo la gente reconoció que Jesús es, escúchame bien, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo reconoció en ese tiempo. La Biblia nos enseña que la gente, henchida con su fervor y viendo todo lo que estaba sucediendo, dice que la Biblia nos enseña que comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esas maravillas incluían la resurrección de Lázaro. Si tú lees la Biblia capítulos antes de Lucas 19, vas a encontrar que unos días antes Jesús había resucitado a Lázaro. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar que precisamente momentos antes Jesús le había sanado a 2 hombres ciegos en Jericó, que Jesús había realizado milagros a lo largo y ancho de su ministerio, y que horas antes Jesús había entrado a la casa de un pecador llamado Zaqueo, y Jesús había traído la salvación a este hombre y a su familia. Las multitudes estaban asombradas. Mateo capítulo 21 verso 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sabes que la palabra Hosana significa salva ahora? Entonces, para que entiendas, y parafraseando la palabra, estaban diciendo: salva ahora. Le estaban diciendo a Jesucristo, al Hijo de David: salva ahora, bendito eres tú que vienes en el nombre del Señor, salva ahora. Y esa palabra es real, y Jesús ahora sigue salvando. Y cuando tú dices Hosana, estás diciendo salva ahora. Marcos capítulo 11 versos 9 al 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Marcos hace referencia que los israelitas esperaban a David para que los liberara de la esclavitud romana. Es decir, los israelitas, de acuerdo a la perspectiva de Marcos, estaban esperando que Jesucristo se levantara en armas para liberarlos de la esclavitud romana en la que ellos vivían. Ellos no estaban viendo al Mesías, no estaban viendo al Salvador del mundo, no estaban viendo al Salvador de sus almas, de sus vidas. Y Lucas 19:38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nuevamente aquí vemos que los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, empiezan o hablan de Jesucristo como el Mesías que viene a salvarlos, pero ellos piensan que es el que viene a salvarlos de la esclavitud romana. El Evangelio de Juan, de una manera diferente, capítulo 12, verso 13, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sabes que las ramas de palma simbolizan victoria? Simbolizan gozo, simbolizan celebración. Eso simbolizan las palmas. Y los mantos simbolizan humildad y simbolizan que se someten ante un rey. El pueblo de Israel se estaba sometiendo
a Jesucristo como su rey, pero también el pueblo de Israel estaba a lanzar las palmas, como lo dice el apóstol Juan. Ellos estaban simbolizando que Jesucristo saldría victorioso, que sería un gozo, que sería una celebración, porque Jesucristo, el Rey de Reyes, estaba entrando a Jerusalén. Y quiero decirte que el siguiente domingo, aunque no toda la gente lo celebró, aunque no toda la gente estaba gozosa, y aunque no toda la gente vio la victoria, hoy tú y yo podemos ver la victoria de Jesús sobre la muerte, y podemos ver la victoria de Jesús sobre el sepulcro, y tú y yo podemos celebrar y gozarnos, porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el Rey de Reyes. El pueblo de Israel lo manifestó y lo hizo de una manera humana, pero Jesucristo estaba cumpliendo las profecías, y la entrada triunfal hasta el día de hoy se sigue celebrando, porque Jesús ha triunfado y seguirá triunfando para todo aquel que crea en Él. Wow. Voltea y dile al que está a tu lado: creo que estoy aprendiendo algo el día de hoy. Es importante que también nosotros debemos de aprender. La gente, la multitud, las muchedumbres, algunos hablan, algunos historiadores se atreven a decir que las multitudes que se agolparon en esa ocasión, cuando Jesús entró, algunos hablan hasta de 1 millón de personas. Ahora, recuerden que era la semana en donde se hacía la preparación para la Pascua. La Pascua era lo que los judíos celebraban, porque habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Cuando salieron de Egipto, ellos, y fue la muerte de los primogénitos, entonces en ese día ellos celebraban la Pascua. Y entonces la gente, las multitudes se agolpaban en las ciudades, y entonces ahí en Jerusalén pues no era la excepción, y por eso habla de muchos visitantes, de mucha gente. Llegaba a su ciudad como en todos los lugares. Cuando es la fiesta del pueblo, pues llega la gente de todos lados, ¿sí o no? Pues Jerusalén no es la excepción. También llegaban de todos lados. Entonces estaban enfiestados. Por eso la Biblia nos enseña que las multitudes se agolpaban, y algunos historiadores hablan que podrían ser hasta 1 millón de personas las que se estaban reuniendo. Jesús, Él sabía perfectamente que iba camino al sacrificio. La gente no lo sabía. La gente estaba viendo a su rey. La gente estaba viendo a su libertador. La gente estaba viendo a un hombre que podía liberarlos del imperio romano. Pero Jesús sabía perfectamente que Él iba camino al Gólgota, camino a su muerte. Y sabes, la Biblia nos enseña, Zacarías capítulo 12 verso 10, habla de una profecía, y dice que la futura generación de judíos, sí, la estoy parafraseando, mirará a aquel que ellos traspasaron, llorará por él. Esto lo dijo Zacarías alrededor de 500 años antes o 400 años antes de que Jesús muriera. La respuesta de Jesús, lo que Él da a conocer, a la diferencia o a la extraordinaria diferencia entre la expectativa que el pueblo tenía de Él y la condenación que Jesús les hace. El contraste entre lo que las personas anticipaban y lo que recibirían en realidad. El contraste entre la actitud de gozo en el pueblo y la actitud de tristeza de Jesús
no puede ser más opuesto. La escena pasa de gozo al horror. La multitud habla de paz. Jesús habla de destrucción. Ellos pronuncian gloria sobre Jesús. Él pronuncia perdición para ellos. La condenación, que es el punto 3, les dije 3 cosas: preparación, adoración y condenación. La Biblia nos enseña, Lucas capítulo 19, versos 39 al 44. Algunos de los fariseos de entre la multitud. Recuerden que los fariseos no querían a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos. Así es de que ten cuidado. Si tú practicas una religión, estás en contra de Dios. No digas amén, mejor di ay. Porque la Biblia nos enseña que los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, que estaban entre la multitud, dice que lo consideraban todo una blasfemia. Es decir, el pueblo estaba adorando y reconociendo a Jesucristo y vitoreaba a Jesús. Se estaba cumpliendo una profecía escrita muchos años antes y los fariseos estaban enojados. ¿No conocen ustedes algunos de esos que se enojan cuando algunos están alabando a Dios? ¿No conocen algunos de esos que dicen: hey, no hagas eso porque eso a Dios no le agrada? Porque son religiosos, fariseos. Yo espero que tú no seas uno de esos. Voltea a tu lado y dile: espero que tú no seas de esos, porque si no me voy a tener que apartar de ti. Y la Biblia nos enseña, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, reprende a toda esta multitud. Ahora, a ver, dense cuenta, no lo querían. ¿Cuántos saben que los fariseos no querían a Jesús? ¿Cuántos saben que los fariseos tramaron para que Jesús fuera crucificado? No lo querían, pero reconocían su poder y su autoridad. Por eso es que le dijeron: maestro, diles a estos que se callen. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que mucha gente reconoce? Miren, los fariseos reconocían muy dentro de su corazón que eran hijos, que Jesús es hijo de Dios. Por eso le dijeron: hey, Jesús, cállalos. Tú tienes autoridad para callarlos. ¿Sí o no? Ahora te voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos saben que tú eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, y aunque te odian, aunque no te quieren, aunque te dicen religioso, aunque te dicen fanático, aunque te dicen aleluya, brinca para atrás y brinca para cualquier lado, ¿sí? Aunque te dicen todo eso, cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad, van contigo y te dicen: hey, pídele tú a Dios que estás cerca de Él para que Dios me ayude. Fariseos se acercan a los hijos de Dios hoy en día. O sea, religiosos. ¿Cuántos practican una religión aquí? Levanten la mano los que practican una religión. Qué bueno, porque si no va a cambiar el mensaje para darle la salvación. Sí. Qué bueno que no hay religiosos aquí. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien, entonces tú tienes autoridad, y aunque te digan aleluya, aunque te lleven y te sentencien a la cruz y te crucifiquen. ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros somos crucificados? De palabra y de tantas cosas nos crucifican. ¿Sí o no? Por eso Jesús dijo: hey, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que la palabra está haciendo clic, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir, porque ya ven que el reloj me apura. La condenación de parte del Señor es manifiesta. Su autoridad para pronunciar juicio. ¿Recuerdan cómo se llama este último punto? Tercer punto: condenación. Primero, preparación. Segundo,
adoración. Tercero, condenación. Y ya vimos las contrapartes de la condenación. Lo que para unos era gozo, para Jesús era entrar y era ir a la cruz. Y Jesús les dice, Juan capítulo 5 versos 22 y 27, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dio el juicio? O sea, a Jesús. A Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús, si ustedes leen Lucas, a ver, vamos a leer Lucas, que les dije 19, ¿verdad? Estamos en Lucas 19, ¿sí o no? Lucas 19. Entonces, vemos verso 41. Bueno, vamos a leer del verso 39. ¿Sí me dan chance? Sí, aunque me pase un minutito. ¿Sí me dan chance? Ok. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, ¿quiénes? Los discípulos, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, viene la condenación, escuchen, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Las multitudes le están gritando que es el rey, y Jesús les contesta con una condenación. Y entonces el apóstol Juan dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Jesucristo está emitiendo un juicio y le está diciendo a Jerusalén, hey, esto es lo que va a pasar. Ahora, escúcheme bien. Cuando Jesús, o cuando el Padre dice que el Padre no levanta juicio o no juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, es por esto. Porque la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que recibir al Hijo, y el que recibe al Hijo recibe al Padre, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Y también la Escritura nos enseña que el que dio su vida por nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Entonces encontramos que, permítanme decirlo así, la ley de la salvación, permítanme poner esta palabra, la ley de la salvación, ¿sí? Entonces, la ley de la salvación me dice en la Biblia que para que yo pueda tener la salvación y la vida eterna, debo de aceptar a Jesús como mi Salvador personal, reconocer que Jesús vino a este mundo, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre, llevando todo el pecado del mundo, llevando o sufriendo una muerte de maldición, porque murió en un madero. Y la Biblia decía que todo el que moría en un madero era maldito. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Y entonces encontramos que cuando Jesús, estamos hablando de la ley de la salvación, el que no entra dentro de esa ley, entonces es juzgado, como la ley de tránsito. Hay una ley. ¿Y qué crees? ¿Quién te juzga? Tus acciones. El juez solamente emite el juicio de acuerdo a tus acciones. Entonces, en la ley de la salvación es lo mismo. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal entra bajo la ley de la salvación,
No estoy hablando de la ley antigua, del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la salvación. El que entra en el marco de la salvación, voy a cambiar la palabra ley por marco. El que entra en el marco de la salvación no es juzgado. ¿Sí? Pero el que se sale del marco de la salvación es juzgado. Por eso dice la Biblia, escucha bien, y qué bueno que aquí tenemos una jueza. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pero sabe de eso, sabe de leyes, una licenciada entonces. Y la Biblia nos enseña, aquí está diciendo, el Padre a nadie juzga. Y sigue diciendo, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice que da el juicio al Hijo porque es el Hijo. Es decir, a través del Hijo tú tienes la vida eterna o la muerte eterna. ¿Sí o no? El que acepta a Jesús como su Salvador personal, ¿qué tiene? La vida eterna. Pero el que se sale dentro de ese marco legal y no quiere nada con Jesús, tiene la muerte eterna. Por eso dice la Escritura, sino que todo el juicio dio al Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio. Por eso es que Jesús lanza una condenación. Y la Biblia nos dice, 70 años después, Israel es tomada nuevamente y el templo es destruido y no quedó piedra sobre piedra. Y los historiadores dicen que como el templo era majestuoso y las piedras estaban laminadas de oro, ¿saben qué hicieron los saqueadores? Tumbaron las piedras para quitar el oro. Por eso Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, hubo una condenación. El conocimiento de Jesús es omnisciente. Él sabía y tenía todos los detalles precisos de este juicio futuro. El juicio total sobre el mundo de pecadores, escucha bien, llegará cuando Él regrese en gloria. Pero muy pronto el incrédulo Israel tendrá un anticipo. Ahora, quiero concluir. La reina Victoria del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, se transportó hacia su coronación en una carroza adornada. El Rey de Reyes y Señor de Señores se dirigió a su coronación humilde y cabalgando sobre un pollino, porque Jesús fue coronado. ¿Se acuerdan que los soldados romanos coronaron a Jesús? Jesús también fue coronado y Él caminó humilde en un pollino a esa coronación. ¿Jesús lo sabía? Sí lo sabía. Jesús sabía que iba a ser coronado, como la reina Victoria también sabía que iba a ser coronada. No se sorprendió la reina. Ella sabía todo cómo se iba a arreglar la coronación, ¿sí o no? Jesús también sabía cómo iba a ser su coronación. Ambos acontecimientos fueron presenciados por personas humildes y desconocidos por la nobleza. Ya antes Jesús había pasado por Jericó, donde sanó a 2 hombres ciegos, donde llevó a la salvación al jefe de los publicanos, a Zaqueo. Ya la gente sabía que había resucitado a Lázaro, que había sanado a los leprosos. Es decir, la gente sabía todo lo que Jesús había hecho en su ministerio. Sin embargo, la verdad es que Jesús caminaba rumbo a su muerte. Se dirigía a la cruz con el fin de ofrecer su vida como sacrificio de rescate, de redención y reconciliación. Cristo, el Inmaculado, tenía que soportar el castigo por los pecados de sus elegidos, es decir, por ti y por mí.
y satisfacer así la ley divina. Porque Él tenía que morir. Él tenía que llevar el peso de todo el pecado del mundo. Él tenía que satisfacer la justicia divina, la ira divina. Él vino a morir y luego a resucitar de los muertos. No solo a conquistar el pecado, sino también vino a conquistar la tumba para todos los que creen en Él. El Evangelio de Juan capítulo 11 verso 25, hablándole a María, la hermana de Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, Jesús vino la primera vez para comprar a aquellos que irán a su encuentro en la segunda vez que venga a reinar. La entrada triunfal es un hecho, es una realidad. Reconocieron a Jesús como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Rey que iba a conquistar, como el Rey que iba a traer victoria. Aunque ellos creyeron que era una victoria humana y una conquista humana, Jesucristo sabía que la conquista y la victoria es espiritual. Y gracias a ello, tú y yo hoy podemos celebrar la victoria de Jesús en la tumba, la victoria de Jesús con la muerte, la victoria de Jesús con el pecado. Y tú y yo hoy podemos saber y entender que Jesucristo es Rey de nuestra vida, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo podemos seguir celebrándolo, esta entrada triunfal, no solamente como lo cuenta la historia bíblica, sino Jesucristo hizo un día una entrada triunfal a mi vida, y Él es el Rey de mi vida, el Señor de mi corazón, y Él es el que gobierna mi todo, mis mentes, mis pensamientos y todo lo que soy. Y yo espero que tú también puedas poder celebrar esa victoria, y que cada día puedas decir: Jesucristo es el Rey de mi vida. Wow, wow. Una entrada triunfal que perdura, una entrada triunfal que no se ha terminado, y una entrada triunfal porque Jesús volverá. Él volverá, dice un canto, y volverá para reinar. Primero volverá por su iglesia en las nubes, para que nos vayamos a las bodas del Cordero. Y yo quiero invitarte para que estés listo y estés consciente que Jesucristo es Rey. Y si Él lo prometió, y si Él lo dijo, entonces Él lo va a hacer. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si hay alguien que diga: pastor, la verdad, creo que he sido religioso en este tiempo. He escuchado tantas veces la palabra de Dios, pero nunca he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Es más, he hecho la oración de fe, pero pues nada más la he repetido, pero no ha hecho eco en mi vida. ¿Hay alguien que diga: necesito a Jesús como mi Salvador personal? Quiero invitarte. No te voy a pedir que vengas aquí enfrente. Todos quiero pedirles que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Y si hay alguien de la iglesia que diga: yo necesito aceptar a Jesús, yo necesito que Él sea mi Rey y Señor, solamente levanta tu mano y quiero hacer una oración contigo. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, quiero pedirte y quiero hacerte la invitación. Si vives una vida religiosa, quiero decirte que eso no te lleva a la vida eterna. Jesucristo es el único que puede llevarte a la vida eterna, y Él quiere entrar en tu corazón y reinar en tu corazón. Abre tu corazón, abre tus labios, confiesa tus pecados y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Todos juntos aquí vamos a hacer una oración para acompañar a los que no lo han hecho
para que puedan recibir a Jesús como su Salvador personal. Iglesia, hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, te doy gracias porque hoy he aprendido a través de tu palabra que la entrada triunfal que hiciste hace 2000 años en Jerusalén es una entrada triunfal que hoy en día sigue siendo una realidad, porque tu palabra me enseña que de tal manera me amó Dios que envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo para darme vida eterna. Tu palabra me enseña que Jesucristo se entregó a sí mismo para morir en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte yo pueda tener la reconciliación con el Padre, la justificación y el perdón de mis pecados. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, porque ahora yo quiero, por mi propia voluntad, que Jesús haga una entrada triunfal en mi corazón y que reine en mi vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, busca una iglesia cristiana y acércate con el pastor y dile lo que hoy has orado y la necesidad que tienes de que Jesús reine en tu vida. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro trasquedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo no sabe lo que hace su